Muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más del video podcast de Sustainability. Recordarles que la O no es un error ortográfico, sino que pretende remarcar el hecho de la urgencia de poner soluciones y de la urgencia de cambiar nuestro paradigma de vida para lograr que las futuras generaciones y nosotros mismos logremos esta sostenibilidad. Hoy tenemos un acompañante de lujo, parte también del cónsul, don Kevin Casas. Don Kevin, muchísimas gracias por acompañarnos justamente desde tu sede actual de trabajo, desde Estocolmo. Y el tema que queremos abordar con don Kevin es la sostenibilidad vista desde una arista que pocas veces se aborda o se aborda desde gobernanza, pero en este caso vamos a hablar sobre hate speech, el discurso de odio, democracia y sostenibilidad. Un fortísimo abrazo hasta Estocolmo, don Kevin. Gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí, Eduardo. Mira, contanos un poco. Vos estás liderando una organización multilateral, IDEA, y esta organización ve democracias. Es un poco, que digamos, parte de un imaginario, un fantasma urbano, el hecho de que hoy pareciera que el electorado no tiene tanto amor por la democracia como en el pasado y que posiblemente mesías o en su defecto regímenes autoritarios están aumentando. Incluso en Alemania vemos como la AfD y la extrema derecha y cabezas rapadas o nazis pareciera que toman más fuerza. ¿Cuál es tu opinión y cuál es tu visión desde IDEA, desde Estocolmo y desde tu vida profesional, que gracias a Dios ha sido muy rica y has tenido oportunidad de estar pues, en diferentes países? Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la invitación y además una felicitación por el trabajo que vienen haciendo, estimulando las discusiones que realmente hace falta tener, ¿verdad? Y las discusiones que tienen que ver con el futuro no solo del país, sino del planeta. Que a mí en lo personal, como tengo una hija de 17 y un hijo de 14, evidentemente este es un tema que me importa. Quizá te cuento, Eduardo, después de esa introducción tan amable, te cuento en 30 segundos y le cuento a la audiencia muy rápidamente lo que hace IDEA Internacional. IDEA es el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, del que yo soy secretario general. Es un organismo internacional con 35 países miembros de todas las regiones. Esto incluye desde democracias enormes como la India, Indonesia, Brasil, hasta países muy chiquitos como el nuestro, países altamente industrializados como Suecia y Alemania y Francia, pero también países en vías de desarrollo. O sea, y de todas las regiones es un grupo de países muy diverso, y por 31 años el instituto se ha dedicado a la tarea de apoyar los procesos y las instituciones democráticas en todo el mundo, haciendo básicamente dos cosas. O sea, por un lado es un centro de investigación de política aplicada, de políticas públicas, en temas que tienen que ver con elecciones, reformas constitucionales, género, regulación del financiamiento político, impacto de las tecnologías digitales en la democracia. Eso es IDEA como think tank. Y por otro lado, somos proveedores de asistencia técnica en esos mismos temas, y en esa condición de proveedores de asistencia técnica estamos activos depende de cómo contés, entre 60 y 70 países en el mundo en un momento dado, en diferentes modalidades, trabajando muy cercanamente con organismos electorales, con parlamentos, con cortes constitucionales, con grupos de la sociedad civil también, etc. En fin, eso es IDEA de una forma muy resumida. Bueno, tenemos 22 oficinas en el mundo, es una operación global y la sede está aquí en Estocolmo. En Estocolmo. Y
Yo creo que, bueno, ese carácter global del instituto hace que sea un lugar privilegiado realmente para llevarle el pulso a lo que está sucediendo políticamente en el mundo. Y habida cuenta de la misión del instituto de apoyar la democracia, claramente lo que está sucediendo en materia de desempeño democrático en el mundo está en el centro de la misión, del trabajo actual del instituto. Cabe decir que, para empezar, el instituto todos los años publica un informe global sobre el estado de la democracia con un océano de datos sobre el desempeño democrático en 173 países del mundo. La próxima edición de ese informe, que está disponible en internet, dicho sea de paso, sale el otro mes. Entonces verdaderamente es un chequeo de la salud de la democracia en el mundo que es bastante completo y bastante bueno para percibir dónde están los principales puntos de presión que están sintiendo las democias en el mundo. Y en ese análisis tan comprensivo, ¿cómo visualizas esa democracia y versus el autoritarismo, totalitarismo, extremismo al fin y al cabo? Eduardo, el panorama global para la democracia no es halagüeño. Y eso lo sabemos desde hace años. O sea, ya son muchos años de estar viendo un deterioro en la calidad de la democracia en el mundo. Y para que no tomes lo que estoy diciendo por su valor facial, te doy algunos datos que emergen del informe nuestro. Fíjate que cuando vos tomás esos 173 países cubiertos por el informe, resulta que el año pasado fue el 9º año consecutivo en que más países vieron un deterioro de su desempeño democrático que el número de países que vieron una mejora en su desempeño democrático. Y esa secuencia de 9 años es la más larga del último medio siglo. No solo eso, cuando vos tomás, de nuevo, esos 173 países, en un poco más de la mitad de ellos, vos encontrás un deterioro estadísticamente significativo en al menos algún elemento toral, algún elemento central del desempeño democrático. En algunos casos es la capacidad de celebrar elecciones creíbles, en otros casos es la protección de la libertad de prensa, en otros casos es la calidad del espacio cívico, depende del país, ¿no? O sea, pero en más de la mitad encontrás un deterioro en algún aspecto central de la construcción democrática. Cuando echás el reloj para atrás, resulta que hace 10 años esa proporción no era mayor a 1/3. Entonces, eso te dice no solo lo extendido del deterioro de la calidad de la democracia en el mundo, sino lo rápido que está avanzando el proceso. Podría ser válida la hipótesis de que las redes sociales, que en principio nos debieran permitir una mejor comunicación entre nosotros, un manejo más diáfano, más transparente de la información, pudieran jugarnos en contra de la propia democracia, siendo que, para comenzar en materia, el discurso del odio es una filosofía de trabajo, de gestión, y que esa filosofía de trabajo, donde las teorías conspiranoicas y el discurso polarizante no es casual, donde las fake news no son casuales, donde hoy inteligencia artificial puede generar un video de don Kevin Casas diciendo una barbaridad con un discernimiento muy pobre del que lo está viendo para saber que no sos vos, porque la voz podría ser muy similar a la tuya, o de hecho utilizar tu voz y tu imagen. Entonces, eso para nivel de campañas, ¿cómo podría estar afectando, visto precisamente desde ese informe o desde 173 países, don Kevin? Mira, yo creo que esta es una historia, la del deterioro de la calidad de la democracia en el mundo es una historia compleja. O sea, no hay un
no hay un factor que vos podás aislar y decir, esta es la causa. Yo creo que hay una historia compleja y esto es como, es más un caso de deterioro del paciente por múltiples cortes en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Multicausal. Mira, tenés, y te doy así de manera muy rápida un elenco de causas probables que convergen, causas probables convergentes que pueden ayudar a explicar lo que está pasando. Yo creo que hay, en primer lugar, un proceso en el cual las comunidades democráticas, las sociedades democráticas están siendo presa de fuerzas centrífugas muy fuertes. Y ahí la polarización política desbocada que vemos en muchos países juega un papel importante, y cuando hablamos de polarización es inevitable que hablemos del papel que han jugado en esto las redes sociales, que tienden a amplificar y a acelerar ese proceso de polarización. No es el único factor centrífugo, digamos, tenemos al mismo tiempo niveles absolutamente grotescos de desigualdad que hacen muy difícil sostener que emerja un proyecto colectivo en esa comunidad democrática, y al mismo tiempo los factores que siempre existieron para agregar preferencias, para agregar intereses, como los partidos políticos, están en una crisis casi terminal. Entonces tenés un primer gran factor que tiene que ver con el deshilachamiento de las sociedades democráticas, que hacen muy difícil que emerjan proyectos colectivos, que emerjan factores que aglutinen a la población políticamente. Luego tenés un ahora segundo, que hablas del tema social, perdón, me acuerdo de las palabras de Arturo Cruz en INCAE, que nos decía, diplomático nicaragüense, supongo lo conoces. Sí, cómo no, buen amigo. Nos decía Arturo, claro, me imagino. Y bueno, Arturo pasó hasta por la cárcel hace poquito, sí, ¿verdad? Cómo no, tuvo bastante tiempo con el régimen Ortega y Saavedra encarcelado. Pero bueno, Arturo nos hablaba de Huntington y cómo las clases medias que no lograban ascenso promovían algún tipo de revolución, ¿verdad? En el mundo, según aquel, ¿verdad? No Arturo, sino Huntington. Bueno, mira, lo cierto del caso es que será también que en esa sostenibilidad del homínido hay una población que no siente que la democracia le esté permitiendo respuesta. A eso voy. La segunda causa tiene que ver exactamente con lo que estás diciendo, que es una percepción generalizada que depende del lugar, es más justa o menos justa, de que la democracia no está siendo capaz de responder a las demandas sociales. Y como digo, depende del país, esa percepción es más o menos justa, pero es una percepción que tiene efectos reales, ¿verdad? Y que está llevando a una parte creciente de la población a desahuciar las instituciones democráticas y a abrazar proyectos autoritarios que prometen una forma más eficiente de hacer las cosas. Ahora podemos hablar de si eso es un razonamiento válido o no. Una tercera causa que es, vieras que es brutal, Eduardo, y yo que trabajo en todo el mundo, la ve uno en todas partes, que es el tema de la corrupción y las percepciones de corrupción, que realmente están pulverizando la legitimidad de las instituciones democráticas en todo lado, ¿verdad? Se ha convertido en un problema gravísimo, y que fíjate que cuando vos revisás los datos de corrupción en el mundo, lo que tenemos fundamentalmente son datos sobre las percepciones de corrupción. Fíjate que no ha cambiado prácticamente nada desde hace medio siglo. Lo que ves es una línea plana en el desempeño de los países en el tema de corrupción. Entonces, verdaderamente es muy desolador aquello, ¿verdad? Porque ese es un tema al que se le ha dedicado muchísimo esfuerzo internacional, muchísimo pensamiento, y realmente el efecto es muy limitado. Hay un cuarto factor
Y este en particular tiene que ver con la discusión de sostenibilidad. Y este a mí me parece particularmente interesante y poco explorado, que es el efecto cada vez más visible de niveles muy altos de incertidumbre, que la democracia está teniendo graves problemas para procesar. Incertidumbre en cuanto a la rapidez y la profundidad de los cambios sociales, económicos, tecnológicos que estamos viviendo, ambientales, Claro, claro. y que generan una sensación de pérdida de control, de pérdida de agencia en la gente, y niveles de ansiedad que está muy demostrado empíricamente que los niveles de ansiedad están creciendo rápidamente en el mundo. Muy rápidamente en el mundo. Y esto tiene, digo, el cambio climático es una fuente de ansiedad, el cambio tecnológico acelerado ahora magnificado por la llegada le definen, Kevin, perdón, incluso hay una definición ya psicológica. Solastalgia es la depresión causada por el cambio climático y todo el tema relacionado al medio ambiente. Y ahora, con un cambio tecnológico acelerado brutalmente y con implicaciones muy profundas por la inteligencia artificial, derivadas de la adopción generalizada de la inteligencia artificial. Y esto, Eduardo, tiene un efecto político que yo quisiera destacar, que es que cuando los niveles de incertidumbre social suben, hay una propensión muy humana a abrazarse a discursos que prometen la restauración del orden perdido. A liderazgos, liderazgos típicamente autoritarios, figuras paternales, y utilizo la palabra paternal deliberadamente porque casi siempre son hombres, figuras paternales que prometen una restauración del orden en una situación de alta incertidumbre. Hay una larga tradición. La figura fuerte histórica, que dice, yo sé por dónde dirigir esto y los voy a llevar a entonces, es lo que pasó en los años de la Gran Depresión en Europa. Una situación de altísima incertidumbre social que favorece la emergencia de liderazgos, de proyectos, de discursos autoritarios. Es lo que pasó en la Rusia. Uno no entiende el ascenso político de Putin si no es en virtud del caos que se genera durante los años 90 en la Rusia postsoviética. Entonces, ese tema de la incertidumbre social mal procesada me parece crucial y tiene implicaciones políticas muy concretas, que es que tenemos que encontrar como sociedad maneras de mitigar esa incertidumbre social, y eso plantea temas muy, muy gruesos de replanteamiento del contrato social, de cómo generamos, por ejemplo, en la situación en que estamos enfrentando, cómo generamos alguna forma de ingreso mínimo universal que proteja a la gente contra las dislocaciones que ya está generando en el mercado de trabajo la inteligencia artificial. Tal vez a eso artificial. le podría agregar, y obviamente vos sos el experto, más que agregar hipótesis también. En una sociedad muy propensa a el narcisista egocentrista y por lo tanto muy propensa al yo, si vos lo ves incluso en todo tipo de relaciones sentimentales, laborales, etcétera. O sea, cada vez, no sé, estamos en este podcast y yo voy a ver qué puedo obtener de Kevin Casas en el momento, porque además ahora se dice que es dopamina. Yo no sé, para mí son valores, pero no importa. ¿Qué puedo obtener ya? No en el mediano largo. Yo, porque yo soy primero, yo soy después, y se queda un campito yo. Eso es complicadísimo para relaciones de lealtad, para relaciones de largo plazo, para relaciones familiares. Además, Eduardo, en una situación de alta incertidumbre social se genera el sálvese quien pueda. Gracias. Es una
Sí, emanación natural de una situación. Primero yo necesito mi Entonces, sobrevivencia. digo, este tema de la incertidumbre me parece clave para explicar al menos parcialmente lo que está pasando con los sistemas democráticos en el mundo. Y le añado un último factor a este guiso tan tóxico que estamos describiendo. El quinto factor es que el contexto internacional para defender la democracia se ha vuelto mucho más inhóspito. Claro. Digo, el precio que pagan los líderes autoritarios o quienes aspiran a hacerlo es mucho menor hoy que el que pagaban hace una generación. Por una variedad de razones. O sea, yo creo que una muy importante es que en este periodo más reciente, en los últimos, digamos, 25, 30 años, han emergido modelos de gobernanza alternativos a la democracia liberal, que se han vuelto muy atractivos para mucha gente. Y aquí, evidentemente, la combinación de un sistema político, de una economía de mercado con un sistema político represivo que China... Ya te iba a hablar de China, justamente. Muestra China, de manera... Putin, Víctor Orbán. De manera muy, muy visible, pero sobre todo China. La gravitación en esta discusión de China es fundamental. Esos modelos alternativos que han emergido y que se han convertido en competidores de las democracias liberales, hacen que el entorno internacional sea muy inhóspito, y ahora ese proceso está agudizado por lo que está pasando en Estados Unidos, evidentemente, claro. Que de alguna manera Estados Unidos, y esto es importante, mira, Estados Unidos, claro, a ver, te lo pongo así, la expansión, la irresistible expansión global de la democracia en la segunda mitad del siglo XX sería muy difícil de entender sin hacer referencia al hecho de que la potencia geopolítica dominante era una democracia liberal. Sí, claro, era. Y por supuesto que podemos tener una larguísima discusión de todas las inconsistencias y dobles estándares y hipocresía que dominó en muchos sentidos la política exterior norteamericana, pero digo, es muy difícil entender la expansión global de la democracia si no es en función del papel que jugó Estados Unidos. Estados Unidos. Ahora Estados Unidos se dio vuelta. Sí, claro. Para todo efecto práctico, digamos, ya no solo no tiene interés de hacer de ese proyecto de expansión democrática una prioridad en su política exterior, sino todo lo contrario. O sea, lo que está haciendo es alineándose con regímenes abiertamente autoritarios y mostrando un gran desdén por sus aliados democráticos tradicionales. Entonces, claro, el contexto, y este es el punto, el contexto internacional para la defensa de la democracia se ha vuelto muy, muy inhóspito. Entonces, el resultado de todos esos factores es una situación en la que tenés un grupo creciente de gente que está dispuesto a desahuciar la democracia y a abrazar proyectos autoritarios. Okay. En una situación en la que quienes satisfacen esa demanda, los líderes autoritarios que emergen, pagan un precio menor por sus transgresiones democráticas. Entonces, básicamente ese es por lo menos un intento de explicación de lo que está pasando, pero te advierto que es una historia compleja, donde no hay una bala de plata, como podés fácilmente inferir. Claro. De toda esta explicación, son factores muy, muy, muy estructurales los que tenemos entre manos que están generando este proceso. Entonces, recuperar ese terreno que se ha perdido en los últimos años, en las últimas 2 décadas, digamos, va a ser muy complicado. Claro, no es sencillo. Y en momentos justamente para seguir en la idea de la sostenibilidad, que cada vez también es un reto mayor por esto que planteas. Sostenibilidad implica ciencia,
y muchos de estos regímenes simplemente los científicos estorban, porque casi siempre las personas científicas suelen ser pensadores y además pensadores independientes, y eso no es bien visto en regímenes totalitaristas o autoritarios, o como muy bien lo dijiste, paternalistas. Necesitamos soluciones inclusivas y necesitamos soluciones que vengan desde, por tanto, desde un punto de vista pluralista. ¿Para qué? Para que efectivamente el ser humano, todos nuestros territorios, se sientan como parte de esa solución y no la abracen como una imposición. Pero justamente hoy, con este guiso que nos explicaste, y gracias porque sí, dicho a lo tico es una olla de carne, pero es una olla de carne muy complicada, no de las ricas del mercado central, sino de algo que uno realmente no quisiera comerse, pero nos toca hacerlo. Entonces, yo quisiera que nos ayudaras a entender ese, ya no solo el abrazo del autoritarismo y de la, por lo tanto, de creciente democracia, sino esa herramienta que para mí es tan valiosa para aquellos y tan poco comprendida para la mayoría, que es ese discurso de odio. Muy rápidamente y en algún estudio, porque ese tema a mí me apasiona, no porque me apasiona el nacionalsocialismo, sino porque trato de entender cómo están pasándose las cosas. Sí. Entonces, bueno, hablaban de factores claves del discurso de odio, romper el debate, claro, cuando yo te deslegitimo. Mira, Kevin, perdona, me parece muy interesante lo que decís, pero básicamente la gente que se apellida Casas usualmente no tiene mucho criterio para hablar de esto. Ya te deslegitimé de entrada. Además de eso, imponer una autocensura. Los Eduardos o los Robert que hablen de sostenibilidad van a recibir, cuidado de no, desde cárcel en algunos casos, hasta otro tipo de ejemplos o como digamos, acciones ejemplarizantes que simplemente le digan al resto del colectivo, mejor usted no se meta. Básicamente, tildar a los otros con odio, entonces yo no me refiero a vos en una conversación de amigos como la que estamos teniendo, sino de una vez con adjetivos que incitan a ese odio y al final algo que es muy grave y que muy poco lo vemos, que es la imposición de una agenda. Entonces, ellos tienen su agenda. Entonces, tratar de que Kevin, desde ese gran sombrilla de idea y desde su vida profesional, que ha sido muy rica en la parte de demócrata precisamente, ¿cómo nos puedes ayudar a entender este discurso de odio? A ver, yo creo que aquí hay grados y matices, ¿verdad? O sea, hay en efecto una proliferación de discursos de odio, sobre todo ligados a agendas, últimamente, ligados a agendas que tratan de echar para atrás derechos adquiridos por grupos vulnerables, históricamente. Que los estigmatizan, que tratan de echar para atrás conquistas de las mujeres, de la población sexualmente diversa, de los grupos étnicos que pueden ser minoritarios en una determinada sociedad. Esa es una parte de lo que estamos viendo y es una parte, bueno, de los derechos de los migrantes. Digo, aquí en Europa es todo un tema. Claro. Eso es una parte de lo que estamos viendo y es una parte particularmente extrema y con implicaciones políticas muy visibles en los debates políticos en diferentes países. Ahora, hay un fenómeno ligado a ese que es más generalizado y que a mí me parece acaso más importante, porque sus implicaciones políticas son aún más concretas y generalizadas, que es el fenómeno de la polarización. El fenómeno de la polarización, de la retórica alzada como parte del debate político en nuestras democracias. Y eso es una cosa que de manera demostrable, cuando vos ves los datos, te das cuenta que los niveles de polarización están aumentando sistemáticamente en todo lado y en algunos casos ya a niveles que hacen muy difícil el funcionamiento fluido de un sistema democrático. Digo, ya cuando vos empezás a ver
a tu adversario político como enemigo, eso tiene varias consecuencias. O sea, una es que haces extraordinariamente difícil la construcción de acuerdos amplios, políticos y sociales que te permitan resolver de manera sostenible en el tiempo, te permitan resolver problemas que aquejan a la población. O sea, y digo de manera sostenible en el tiempo porque las políticas públicas que están sustentadas en acuerdos amplios y en consensos mínimos tienden a ser sostenibles en el tiempo, obviamente. Claro. Son menos sujetas a los vaivenes políticos porque están sustentadas sobre consensos. Ese es un primer gravísimo problema que te generan los niveles muy altos de polarización, la dificultad de formar acuerdos. Lo segundo es que, y esto lo estamos empezando a ver en un montón de países, incluido Costa Rica, cuando tenés esos niveles de polarización en la población, las elecciones se te convierten en procesos altamente contenciosos. Digamos, en Costa Rica, vos sos, como decías vos mismo, sos más o menos de la misma generación que yo. Y yo sí. Digo, había un sentido más o menos deportivo en las elecciones en Costa Rica, sí. ¿Verdad? O sea, ganaba uno, perdía el otro, pero digo, no había grandes fricciones. Era una cosa más bien en la que prevalecía la alegría. La fiesta electoral. ¿Te acuerdas de la fiesta electoral? Y hasta una cierta frivolidad, francamente, ¿verdad? Pero, sí, digamos, era una cosa en la que el debate político se conducía con reglas de civilidad que la verdad ahora se echan mucho de menos. Cuando tenés altos niveles de polarización, lo que te sucede es que las elecciones se te convierten en procesos altamente contenciosos, donde tenés que tratar de prevalecer a cualquier costo. Y aquí hay un dato que a mí me parece interesante, en el que se piensa poco. Este fenómeno que voy a describir es algo en lo que se piensa poco, pero que es muy importante. Para que las elecciones democráticas te funcionen, Eduardo, necesitas que la gente considera que las elecciones son importantes, pero no existenciales. O sea, cuando las elecciones se te convierten en un evento existencial en el que vos ves comprometida la supervivencia del grupo al que vos perteneces, tenés un problemón. Claro. Porque obviamente estás dispuesto a hacer cualquier cosa para prevalecer. Por otro lado, cuando las elecciones no le importan a nadie, cuando le atribuís muy poca importancia a las elecciones, tenés un problemón también. Claro, un abstencionismo enorme. Claro, las elecciones no significan nada para nadie. Las elecciones democráticas te funcionan cuando estás ahí más o menos en el medio. Una atención adecuada. Exacto, cuando tenés un nivel adecuado de tensión, cuando les atribuís suficiente importancia, pero no demasiada. Entonces, lo que estamos viviendo en muchos países es que la polarización convierte a los comicios en un evento existencial, lo cual es peligrosísimo, ¿verdad? Uh-huh. Y hace que tiene una serie de consecuencias que las estamos viendo en el mundo, que es que, por ejemplo, los conflictos postelectorales han aumentado en frecuencia. Claro. Y eso lo documentamos en el informe global de hace 2 años en IDEA, cómo los conflictos postelectorales han aumentado enormemente en el mundo. Y no solo los conflictos electorales, lo otro que te genera, que también estamos viendo una epidemia de eso en el mundo, es el negacionismo electoral. O sea, cuando tenés fuerzas políticas que participan en la contienda electoral, pero que se dedican muy frecuentemente, sin evidencia alguna, a erosionar
la credibilidad de procesos, de autoridades, todo el sistema, de resultados electorales absolutamente robustos y transparentes. O sea, el negacionismo electoral se ha convertido en una epidemia en el mundo. Y lo ves de izquierda a derecha, ahora acabamos de ver a Petro diciendo que él no acepta absolutamente, lo es, o sea, se ha convertido, es muy curioso, en efecto. Digo, porque aquí el paciente cero de la epidemia es Donald Trump. Sí. ¿Verdad? Pero eso se ha expandido por todo el mundo. Sí, así es. A la derecha, a la izquierda y a todo lado. Entonces, digo, a lo que voy simplemente es que tenés el tema del discurso del odio y de la estigmatización de grupos de la población para negarles acceso a derechos, sea a los derechos que han conquistado o a los derechos que aún no tienen. De acuerdo. Tenés eso. Y luego tenés un proceso paralelo que es el de la emergencia de una retórica cada vez más alzada que tiene consecuencias muy concretas para el funcionamiento de los sistemas democráticos y consecuencias muy problemáticas. ¿Vos te acordás que en algún momento nos enseñaban, precisamente siendo contemporáneos, bueno, en la academia, yo no soy politólogo, vos sí, pero bueno, que uno negociaba desde objetivos, no desde posiciones? Bueno, ahora parece que esa parte nos la robaron en la academia porque no era así, hay que negociar desde posiciones y posiciones, Dios mediante, tan polarizantes que logren que no haya consenso, porque mientras que la polarización no exista, yo tengo un caudal que me permite... Bueno, exacto. Eduardo, y este punto a mí me interesa destacarlo, porque yo sé que justificadamente querés hablar de esto. Mira, a mí de las cosas que más me preocupan de lo que estoy viendo en Costa Rica en este momento es que tenemos una situación de alta polarización que hace muy difícil encontrar acuerdos, que cada vez está haciendo mayores los niveles de fricción del sistema político, y de la que nada bueno va a salir. En un momento, Eduardo, en que los problemas que tiene el país requieren, para resolverse, para enfrentarse, requieren de grandes acuerdos. Mira, o sea, y te menciono 3 o 4 nomás para empezar, así a bote pronto, ¿verdad? El problema de seguridad y de penetración del crimen organizado, ese requiere más incluso que un acuerdo político amplio, requiere un acuerdo nacional, donde la sociedad como un todo adquiera un compromiso de enfrentar lo que se ha convertido en un agente infeccioso de todo el organismo social. Porque, el crimen organizado no es un tumor que puedas extirpar, es una infección generalizada del organismo social. Entonces, realmente requiere que la parte más sana, que las células blancas de la sociedad reaccionen frente a un agente infeccioso enormemente potente. Así es. El problema del colapso del sistema educativo en Costa Rica, que está requete diagnosticado, donde están todas las soluciones puestas sobre la mesa, y que es un problema, dicho sea de paso, por el que el país va a pagar un precio colosal a lo largo de las décadas, y tenemos que empezar a enfrentarlo ya. ¿Te acuerdas del apagón educativo en las épocas de don Luis Alberto Monge, por ejemplo? Bueno, exacto. Que no era culpa de don Luis Alberto, fue, bueno, muchos de los problemas, y el tema muchos de los problemas distributivos, muchos de los problemas distributivos que tenemos en Costa Rica, de la desigualdad que ha crecido brutalmente en el pasado reciente, tienen su raíz en lo que pasó a principios de los 80 con el sistema educativo, de que hubo una generación que quedó condenada a empleos de baja productividad y de bajo ingreso. Así es. Digo, el problema del desplome de la calidad del sistema educativo requiere un gran acuerdo nacional también. El problema de la sostenibilidad de las finanzas de la caja, donde tenés una realidad demográfica en el país con un envejecimiento acelerado que no corresponde con la forma en que estamos financiando la caja.
Y tocar la pirámide poblacional dio vuelta, ¿verdad? Y tenés ahora tocar más gente adulta eso, Eduardo, es políticamente tóxico. Eso claro. únicamente puede hacerse si todo el mundo entiende la importancia de esto y lo hace de manera colectiva. Mira, podría seguir añadiendo problemas. O sea, el caso es que los niveles de problemas de sostenibilidad de ambiente, porque tocaste la parte social que es clave, pero también todo el tema de sostenibilidad en su eje ambiental, mira, que también, bueno, ¿cómo vamos a resolver el aumento del nivel del mar y lo que está pasando en toda la zona costera? Eduardo, bueno, ¿cómo vamos a hacer en Costa Rica y en prácticamente cualquier país? ¿Cómo vamos a hacer posible la transición a net zero sin un gran acuerdo social? Eso no es una cosa que se haga políticamente firmando decretos. Necesitas cambios cambios conductuales en la sociedad. Del colectivo de la sociedad. Entonces, digo, a lo que voy es que los niveles de polarización que estamos viendo en Costa Rica son contrarios, militan contra lo que el país desesperadamente necesita. Y aquí echo mano de manera un tanto sorpresiva a uno de los grandes aprendizajes que tuve yo de la coyuntura del TLC. Digo, para mí, y esto es muy doloroso para mí decirlo, como podrás imaginar, digo, para mí, la coyuntura del TLC, que fue una coyuntura de altísima polarización por un periodo corto, pero de una polarización explosiva en Costa Rica, una polarización en la que yo tuve mucho que ver y en la que jugué un papel que ahora lamento, porque tiene que ver con eso que vos decías hace un momento, que lo decías de pasada, una especie de sensación mesiánica de que uno tiene que, uno es el titular de las soluciones que van a resolver el problema del país y en consecuencia debe estar dispuesto a hacer casi cualquier cosa porque esas soluciones que uno cree que tiene prevalezcan en el debate. Fíjate que la lección que me quedó a mí, muchas me quedaron, y para mí ha sido un aprendizaje duro pero muy provechoso lo que tuve que pasar yo, que dicho sea de paso, para que conste en actas, yo que tuve que renunciar como resultado de una investigación de la prensa por el documento que escribí, vieras que lo celebro, Eduardo. Celebro que la prensa en Costa Rica hace 20 años haya tenido la capacidad y el valor y la posibilidad de generar un proceso de rendición de cuentas que acabó con la renuncia de un vicepresidente. Claro. Esa es la prensa que necesita un sistema democrático, no otra. Pero te decía que para mí la gran lección es que no hay política pública, Eduardo, que merezca, que sea tan importante para merecer que los costarricenses nos tratemos como enemigos. Claro. Y cambiemos. Ahí me gustaría entender algo, porque, bueno, primero, gracias también por traer el tema, pero vamos a ver, otro de los factores, así como el discurso del odio, que creo que también están por ahí, porque la polarización es fruto también de ese discurso, es, o cómo viene subiendo de tono, lo decís muy elegantemente, pues bueno, ahora creo que en nuestra época, incluso de universidad, me parece, no sé, una mala palabra, como le llamamos por acá, ¿verdad? Un madrazo, no sé qué, en rueda de prensa y decirle X o Y epíteto que prefiero ahorrarme para el beneficio de la salud mental de las personas que nos siguen en este video podcast, era imposible y hoy es bien visto. Y hoy decirle a alguien eso está bien. Pero bueno, mira, Eduardo, porque hay una confusión muy fregada que se nos ha instalado en el debate público desde hace años, en la que Trump también ha tenido mucho que ver, que es la confusión entre la autenticidad y la vulgaridad. Sí. Y eso, mira, a ver, como mínimo, Eduardo, si necesitas
grandes acuerdos, si necesitas, como dijo la presidenta Fernández el día que detuvieron a Diablo, yo coincido con eso, como dijo la presidenta, si lo que necesitas es buen trabajo en equipo, Eduardo, como mínimo, trata de no insultar. Claro, no insultas A tus a la otra gente. interlocutores con los que tenés, tus interlocutores políticos e institucionales con los que tenés que hacer equipo si querés solucionar el problema. Si no estás dispuesto a hacer eso, lo que eso me indica a mí, Eduardo, si lo que haces, por el contrario, es insultar sistemáticamente a todos tus interlocutores, lo que estás diciendo en el fondo es que lo que te interesa no es resolver el problema, es explotarlo políticamente. O tal vez algo, y aquí termino la reflexión anterior, ¿no será que, porque yo veo un bucle complicado, vamos a ver, el bucle que yo veo es, yo soy oposición, cualquiera, no solo en Costa Rica, yo soy oposición, entonces critico lo que está haciendo el que está ejerciendo, el gobierno actual. Cualquier gobierno que sea, derecha, izquierda, al medio, no importa. Pero después yo entro a hacer gobierno y yo hago lo que aquellos hacían y algo más. Después vuelvo a hacer oposición en ese bucle y resulta ser que entonces no solo sigo criticando lo que hacían, sino que digo que lo que yo hice lo puedo legitimar. Entonces, ¿cómo romper ese bucle? Y la otra cosa, ¿será que el drive de ese bucle es el utilitarismo? ¿Por qué? Porque en el utilitarismo yo defino el bien mayor. Y entonces, en ese utilitarismo, bien que mal, perdón, creo que pueden haber buenas intenciones de todos, incluyendo los que madrean o los que insultan. ¿Por qué? Porque para aquellos es una herramienta válida. Entonces, en este momento, a mí me gustaría, ya se nos está acabando el tiempo, que nos dejaras entender también, bueno, primero, si crees que el utilitarismo realmente es parte de esta ecuación, y segundo, si no crees que en algún momento aquel muchacho, porque yo podría recordarle al auditorio en qué edad entraste a ser vicepresidente de la República, pero si no mal recuerdo, eras muy joven, no es que no 37. lo seas. Bueno, pues 37. Bueno, cada vez uno dice que somos más jóvenes conforme avanzamos de edad, ¿verdad? Pero bueno, no importa, para mí seguí siendo joven. Pero bueno, el punto es que aquel muchacho, que era Kevin, en algún momento sintió que hablar de miedo era bien. Y yo no dudo, claro, no dudo de que en ese momento particular vos sentías, como vicepresidente de la República, además, que lograr un objetivo superior, por eso hablaba del utilitarismo, eso es el tema, era importante. Eduardo. Hoy posiblemente la persona que está, tema, Eduardo, perdón por retomar Costa Rica, porque gracias a Dios en el Cónsul, lo que nos ven, no solo están acá, sienten que también están legitimados. ¿Cómo Eduardo, ves eso desde ahora, desde tu experiencia? Que ese es el punto, o sea, digo, vos lo llamás utilitarismo, es esta tendencia a creer que el fin justifica los medios. Y eso fue un gravísimo error, de mi parte, un gravísimo error. Digo, la democracia, y eso lo decía muy bien Albert Camus, el escritor francés, la democracia es un sistema en el que los medios justifican a los fines. Son los medios que utilizas los que te permiten llegar legítimamente a ciertos fines, no lo contrario. O sea, y los medios son el diálogo, los medios son el respeto a las instituciones, los medios son no creer que uno está por encima de la ley, los medios son el poder sujeto a controles, los medios son la existencia de procesos electorales que permitan la expresión de la voluntad popular. Esos son los medios. Y son los fines que emergen del uso de esos medios los únicos legítimos, ¿verdad? Entonces, digo, yo creo que ese es el gran aprendizaje de todo esto, ¿verdad? Que cuando uno empieza a pensar que los fines justifican a los medios, no está pensando democráticamente. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, digo, yo lo que quisiera ver en el caso de Costa Rica y en el caso de todos los sistemas altamente polarizados, es que es una actitud
de mayor humildad intelectual, Eduardo, de concederle méritos, primero, de cómo vemos a quienes no piensan como nosotros, que no los podemos ver como enemigos, sino simplemente como adversarios. Como adversarios a los que podemos persuadir y que nos pueden persuadir a nosotros, con las únicas armas que son válidas en un sistema democrático, que son las armas de la razón y de la emoción también. Primero, ¿cómo vemos a quienes no piensan como nosotros? Yo creo que eso más que ninguna otra cosa es lo que nos hace falta. O sea, tenemos que crear la posibilidad de tener una conversación civilizada con quienes no piensan como nosotros. De otra manera, va a ser muy difícil resolver los problemas. En esa conversación civilizada, Kevin, ¿crees que grandes referentes como Gandhi o Mandela podrían ser los que ya nos dieron esa solución? Y hablo de ellos no solo por el charm que los rodea, sino por el hecho de responder a un insulto con una sonrisa, no burlona, no, de responder a un insulto con disculpa, te noto estresado, te noto bravo, yo no estoy bravo. Y si vos me estás insultando a mí, yo no te devuelvo un insulto porque simplemente creo que no está bien, porque el problema lo tenés vos que me estás insultando, no yo. Esa actitud que rompe un poco, tal vez más divergentes, ¿será parte de esa solución? Como para ir comenzando a cerrar el podcast con cómo, sin una bala de plata, porque lo dijiste hace un rato y te agradezco la franqueza. Usualmente uno quisiera decir, yo tengo la solución, y vos comenzaste diciendo que esto es un problema multicausal y que entonces no hay una sola solución, como para comenzar a construir alternativas de esperanza en este tema y en este ambiente que nos rodea de geopolítica global y local. Mira, bueno, vuelvo al tema de la humildad intelectual, ¿verdad? Que es ver a quien no piensa como nosotros, como alguien a quien es posible persuadir y admitir la posibilidad de error en lo que nosotros creemos. Admitir que nadie tiene posesión total de la verdad. Ese debe ser el punto de partida de cualquier debate democrático. Vos mencionabas el ejemplo de Gandhi o Mandela. Mira, yo en lo personal, yo creo que Mandela es el líder político más grande del último siglo, porque si había alguien que tenía todas las probabilidades naturales para dejarse guiar por el encono contra sus adversarios, era Mandela. Y yo creo que el ejemplo de civilidad, de empatía, de tolerancia que dio Mandela verdaderamente tiene muy pocos o ningún parangón en los sistemas políticos modernos. Digo, cuando uno se mete a leer un poquito que para mí, déjame que te diga, bueno, Sudáfrica es un estado miembro de IDEA y para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos. He aprendido a admirar y a querer mucho a Sudáfrica como país, me parece un país fascinante. Claro, y cuando empezás a leer la historia reciente de Sudáfrica, realmente te das cuenta de la figura colosal de Mandela, que Mandela evitó una guerra civil en Sudáfrica e hizo posible el nacimiento de una democracia imperfecta, por supuesto, pero una democracia que funciona pese a todo, ¿no? y que es un triunfo por encima de la barbarie del apartheid que dejó atrás. Y lo más interesante de la filosofía, de la visión de mundo de Mandela, es una cosa que los sudafricanos llaman el Ubuntu. El Ubuntu es una posición filosófica
que parte de reconocer nuestro destino compartido. Muy sostenible. Soy porque somos, ¿verdad? Y en esa medida no puedo verte como un enemigo. Mi destino está entrelazado con el tuyo. Eso está en el corazón del pensamiento y la acción política de Mandela. De Sudáfrica y de Mandela. Wow. Y eso es lo que más nos surge, Eduardo, empezar a entender, sobre todo en un país tan chiquito como Costa Rica, que está sujeto a los enormes vaivenes y a la enorme incertidumbre que en este momento gobierna el mundo. Somos una cosa diminuta, flotando. Somos un barquito así chiquitito, flotando en medio de un océano cada vez más agitado. Si no entendemos que nuestro destino común depende de que colaboremos y depende de que nos veamos como parte de un proyecto común, no vamos a sobrevivir como nación. Claro. Y no solo Costa Rica. No sobreviviremos como aldea global, ¿verdad? Pero bueno, Costa Rica es el ejemplo, pero igual la aldea global no sobreviviría. Algunos hablan ya de que nosotros que somos jóvenes con algo de experiencia, podríamos tener tiquetes de primera fila para ver algo complicado. No tal vez de Armagedón o fin de mundo, pero sí al menos con condiciones climáticas. Ahora no sé que estuviste un tiempito acá en San José y además de ver el clima polarizado, supongo que sentiste que estamos un poco más calientes de lo que estábamos previamente. Sí, sin duda. Y no lo dudo que allá en Estocolmo también estás viviendo más calor del que estabas acostumbrado a vivir, ¿verdad? Pero en última instancia, mira, y quizá lo devuelvo al punto anterior, Eduardo, es la gran enseñanza que he extraído yo de todo lo que pasó durante el TLC, de lo que estamos viviendo ahora, es que la polarización y el sectarismo son lujos a los que no tenemos derecho los costarricenses. Gracias. ¿Verdad? Si no entendemos eso, nuestro destino como nación va a estar muy comprometido. Claro. Entonces, lo que estoy viendo en Costa Rica cada vez me preocupa más porque milita contra ese objetivo del que depende nuestra viabilidad futura como país. Y ya que lo mencionas, lo mismo se aplica a escala global, en efecto. O sea, si no aprendemos a colaborar, si no entendemos que nuestro destino como especie depende de la acción colectiva, no merecemos tener futuro. Sí, es triste, pero es cierto. Y lo peor es que, como decía Go Harley Burland, la doctora en el 87, con su famoso informe, y cuando se acuñó el término de desarrollo sostenible, en el 87, ya hace algunos años de eso, pues bueno, ese no hipotecar las generaciones futuras, porque no solo no vamos a tener futuro nosotros, vamos a hipotecar nuestros hijos, nuestros nietos, todo. Eduardo, y esto es una cosa que se repite con una gran levedad. No, es que en medio de la crisis climática el planeta no va a tener futuro. No, el planeta va a tener futuro. Los que no vamos a tener futuro somos nosotros. La especie no, pero el planeta sí. El planeta sigue. Como siguió sin dinosaurios y como seguirá sin homínidos. El planeta sigue. Digo, el planeta no tiene ningún problema. Hagamos lo que hagamos nosotros. Los que nos estamos suicidando colectivamente somos nosotros, ¿verdad? Por nuestra incapacidad de encontrar aquellas cosas que nos unen y que nos deberían llevar hacia formas de acción colectiva para resolver los grandes problemas que tiene la humanidad, que solo mediante acción colectiva se pueden resolver. Sí, ahora una pregunta para finalizar con una frase. Finalizar el video podcast, que aparte, bueno, te agradezco montones, espero que la audiencia haya disfrutado tanto de una conversación tan rica como lo he disfrutado yo. En el sajón en general, y estoy hablando con un politólogo, así que perdón las inconsistencias que pudiera decir, el sajón al general le gustaba negociar, posiblemente desde el inglés y muy, muy fuerte en Estados Unidos.
negociar al filo de la navaja, ¿te acordás? Entonces, básicamente, el Estado se apaga, o sea, no hay presupuesto si no lo logramos, y eso se apaga a las medianoche de tal día, y estamos negociando, y faltando 5 minutos se llega a un acuerdo. Y ese negociar al filo era como muy típico de ese sajón o de ese norteamericano. ¿Será que, y perdón utilizar un ejemplo inglés o norteamericano para toda la humanidad, será que ahora que vemos, porque celebramos 250 años de la democracia en Estados Unidos y hubo eventos que hubo que cancelar por efectos del calor, y entonces yo de una manera muy cínica o muy sarcástica, no es lo que me gusta, pero lo hice, les decía, disculpen, pareciera que la transferencia no pasó en este momento, y entonces vamos a tener que cancelar el evento porque justo con los trillones de dólares no logré pagar para que esto no sucediese. Bueno, tenemos niño en América, tenemos olas de calor en Europa, tenemos problemas que no son de una realidad inventada, porque por más que algunas personas desearían que la ciencia no existiera, pues bueno, la evidencia nos bofetea. En esa evidencia que nos bofetea, y disculpa porque le diera que terminaras vos y no yo con una reflexión, ¿será que justo al filo de la navaja logramos desviar el asteroide y salvar a la especie? ¿Tenés esperanzas en que eso pueda suceder así? Justo porque ya estamos casi a caer en el precipicio y lo logramos, o será que hay que ser más, no sé, cínicos y decir, bueno, ya hoy es jueves, Kevin, ya para vos es tarde noche, mejor abramos una botella de un buen vino y disfrutemos lo que nos queda, porque la verdad es que no vamos a poder arreglarlo. Esa es una pregunta complicada. Yo te la respondo, Eduardo, con la frase que usaba Gramsci, Antonio Gramsci. Me anima en este momento el pesimismo del intelecto y el optimismo de la voluntad. Gracias. Yo quisiera pensar que nuestros mejores ángeles van a prevalecer. Tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo porque con respecto a la crisis climática, para empezar, hay umbrales que si se pasan, y eso vos lo sabes mejor que yo, porque es tu especialidad, no la mía, hay umbrales que si se pasan generan procesos irreversibles, ¿verdad? Así es. Yo quisiera pensar que vamos a llegar a tiempo. No veo demasiada evidencia de ello, pero yo creo que las grandes crisis tienden a enfocar la mente, ¿verdad? Y quiero pensar que cuando los efectos de los grandes retos que estamos viendo enfrente de nosotros en materia ambiental, los grandes retos existenciales que plantea la inteligencia artificial, los grandes retos que plantea la proliferación nuclear. Solo ahí ya van 3 tipos de reto existencial, ¿verdad? Quisiera pensar que la convergencia de todos esos retos va a generar un fenómeno de la voluntad que nos va a conducir a la acción colectiva. Por lo pronto, lo único que puedo decir es que yo haré lo que esté a mi alcance y posiblemente sea muy poquito por inducir esa acción colectiva, y creo que ese debe ser el espíritu que nos debe animar a todos, que todos pongamos lo poquito que esté al alcance nuestro, con lo que tengamos a la mano para hacer posible esa acción colectiva. Desentenderse del problema no es una opción, no tanto para nosotros, sino para los que vienen detrás. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Yo insisto, espero que la audiencia haya disfrutado tanto de una conversación tan amena y tan franca. Estoy seguro que no va a ser la última vez que nos veamos, aparte que obviamente seguimos departiendo en el Council, en Sustainability, y es precisamente el Council donde el político, el empresario, el científico, el académico per se,
están hablándose y ya eso ya es una voz de esperanza, Kevin, porque de alguna manera descubríamos hilos. Así que bueno, estamos rompiendo esos hilos y estamos soñando en que es posible generar estas políticas públicas, en algunos casos, estas soluciones, estos cambios conductuales. Y sí, tener esperanza en este momento resulta ser bastante más divergente o disruptivo o irreverente de lo que pensábamos. Y creo que posiblemente cuando te acordarás Woodstock y te acordarás de las épocas estas, ¿verdad? De los hippies. Bueno, ahora resulta ser que los hippies somos vos y yo. Pero bueno, no pasa nada. No tenemos nada en contra de ese pensamiento, pero sí somos bastante más irreverentes de lo que alguna vez tal vez estimamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Encantado. Kevin. Un abrazo enorme hasta Estocolmo una vez más. Y seguimos adelante porque nuestra pasión es no extinguirnos. Así que encantado, feliz tarde, Eduardo y Alejandro. Muchas gracias.